En la hoja de cálculo que se ha desarrollado en MATCAD vamos a encontrar el predimensionamiento de las losas, de las columnas, de las vigas y de los muros estructurales, ¿ya? Esta hoja se ha desarrollado en MATCAD Frame 6.0, ¿no? Y lo que se va a modificar en sí son las partes que están pintadas de blanco y pintadas de las letras de color azul oscuro, ¿ya? Entonces, para esta edificación vamos a utilizar un concreto 280 y una afluencia del acero de 4200. El resto se deja tal cual. Para el predimensionamiento de las losas aligeradas unidireccionales, pues se debe tener en cuenta los criterios que menciona acá, ¿no? Que para una luz de 4 metros se puede considerar una losa de 17 centímetros. Para una luz que está entre 4 y 5, 55, 20, entre 5 y 6, 50, 25, entre 6 y 7, 50, 30 centímetros. O en todo caso, utilizar pues la siguiente expresión, ¿no? Que es la luz libre entre 25. Entonces, para esto, para el predimensionamiento de losas aligeradas en una dirección, se deben tener en cuenta el sentido del armado de las viguetas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se arman las viguetas o cómo se va a armar las viguetas en una losa aligerada de una dirección? Estas se arman en el sentido más corto de los paños, ¿ya? Entonces, la luz libre 454, ¿no? La luz libre va a ser 454. Vamos a mantener el espesor de estas columnas, ¿ya? Vamos a mantener el espesor para el predimensionamiento y luego ya vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Vamos a mantener lo que el arquitecto ha propuesto. 454 sería el 454, no, 454, sí, 455, vamos a redondearlo, ¿ya? 18. Entonces adoptamos un espesor de 20 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué elegimos esto? Ya les dije, porque el armado de la losa va a ser en el sentido de la dirección o del paño con la luz más corta, ¿ya? Ya. Ahora, para el caso de losas bidireccionales, losas aligeradas bidireccionales, se debe tener en cuenta que estos son aplicados a paños que son más o menos cuadrados y entre luces de 6 mayores a 6 metros, ¿ya? Ahí se van a aplicar lo que es losas bidireccionales. Entonces acá evaluando podemos ver que sí, como que sí cumplimos, ¿no? El paño, ¿no? Podríamos aplicar a este paño una losa bidireccional, ¿no? A los paños, a estos dos paños, a estos 4 paños, para poder evaluarlo, ¿no? 520 y 530, ¿ya? Entonces las luces que vamos a utilizar son, a ver, perdón, ¿dónde está la hoja? Acá. 520 y 530. La losa sería de 12 o 13 centímetros, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta el espesor del ladrillo que vamos a utilizar, ¿no? Porque existen ladrillos de espesor de 12, de 15, de 20 y de 25, ¿no? Entonces, sumándole la losita sería, en este caso, 12 nos propone, vamos a adoptar a 17, ¿ya? A 17. Ahora, si no quisiéramos utilizar este ladrillo y quisiéramos hacer una losa tipo abaco, entonces ahí sí normal, ¿no? 12 de frente. Pero como nosotros vamos a utilizar como relleno el ladrillo, vamos a utilizar un ladrillo de 12 y el espesor de 17, ¿no? Total sería de 17. Para el predimensionamiento de losas macizas se deben tener en cuenta
su dimensión aproximadamente es menor en 5 centímetros a lo indicado en el espesor encontrado en las losas aligeradas, ¿no? Entonces, para una losa maciza en una dirección podemos utilizar, si en la losa aligerada tuvimos un espesor de 20, entonces podemos utilizar una losa aligerada armada en una dirección de 15, ¿no? Pero si no quisiéramos utilizar este criterio y utilizar la fórmula, pues aplicamos, ¿no? La luz, vamos a utilizar 454, la misma luz armada en una dirección, asumiendo que queremos colocar una losa maciza. Entonces 15, se dan cuenta, adoptamos 15. Se dan cuenta que sí es menor en 5 centímetros. Igual para una losa maciza en dos direcciones. 17 utilizaríamos entonces una losa de 12 centímetros. Luego, para el predimensionamiento de vigas, se deben tener en cuenta que estos son elementos sometidos a flexión y por eso es que el peralte debe estar en función a la longitud y a la carga, ¿no?, que este va a soportar. Para determinar este peralte se ha propuesto en función al uso, ¿no?, al uso y a la luz libre que tengan. Se va a utilizar este cuadrito, ¿no?, para poder predimensionar las vigas. H es el peralte, B el ancho de la viga, L sub n la luz libre entre caras internas, L sub 1 y L sub 2 son la luz de paño, la luz del paño dividida entre 2, ¿no? Vamos a empezar con la determinación del peralte y el ancho de la viga en el eje X. Entonces la luz libre en el eje X va a ser, vamos a borrar esto para que no nos confunda, en X tenemos 510, 590, 560, 595, entonces el más crítico sería 595. En función a vamos a predimensionar. Sería cara de luz libre, que es entre cara de columna, 530. Listo, 530 y hasta acá. Ahora la longitud de la luz del paño 1 y del paño 2, pues acá hay que tener en cuenta que esta viga, su área de influencia de esta viga, ¿no?, va a ser este paño, el paño 1 y el paño 2, ¿ya? Ese va a ser su área de influencia de esa viga, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta la luz del paño 1, que sería 247 y 301, ¿ya? 247, bueno, acá le he colocado al revés, vamos a ponerlo 247 y 301. Listo. Ahora, como nos dice que las vigas se tienen que determinar en función a la longitud y a la carga que va a soportar, pues acá tenemos que en el primer piso o en el sótano, estas vigas van a ser de uso de estacionamiento y comercio, ¿no? Como podemos ver en el plano, va a ser el de estacionamiento. Entonces las vigas van a ser determinadas por la luz entre 10, la luz libre entre 10, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta esta fórmula de acá, ¿ya? 530, entonces vamos a utilizar vigas de 53, de 55, ¿ya? Sí, y para los demás pisos vamos a tener en cuenta que va a ser utilizada para vivienda y comercio, ¿cierto? Para vivienda, perdón. Vivienda, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Vivienda. Vivienda y oficina, la luz entre 11, ¿no? Entonces, 48. Adoptaríamos un espesor de 50. Pero vamos a trabajarlo con un espesor uniforme para todos los pisos de 50 para lograr una mayor rigidez lateral, con un espesor de 55, ¿ya? Un peralte. Ahora, para el ancho de la viga, bien puede ser el peralte entre 2 o puede ser la luz de los paños, ¿no?, dividida entre 20. Entonces, teniendo en cuenta estos valores 28, 27 y como espesor mínimo que nos dice la norma de 25,
vamos a adoptar un peralte de 30 centímetros, ¿ya? De 30. Ahora, para la determinación del peralte y el ancho de la viga en el eje Y, vamos al plano otra vez y vamos a la luz más crítica, que sería la de acá, ¿no? La de acá, 520. 520. 520. Y entonces, si va a ser esta viga, ¿no? Si va a ser esta viga, ¿cuál es la influencia? ¿Cuál es lo que va a cargar? Es este paño y este paño, ¿cierto? Entonces, 520. Ajá. 520. Acá está la más crítica. Vamos a tomar de acá ya. 298. A ver. 298 y 283. Listo. 283, 298. Ahí estamos. Listo. Entonces igual el piso 1 va a ser de estacionamiento. Vamos a adoptar un espesor de un peralte, perdón, de 55 y un ancho 28-29 de 30 también, igualito, ¿no? Luego, según el código ASI, se debe tener en cuenta los siguientes ítems, ¿no? Para vigas no preesforzadas que no soporten ni estén ligadas a participaciones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a fricciones grandes, la altura total de la viga no debe ser menor a los siguientes límites, ¿no? Nos pide que no debe ser menor a los siguientes límites. Entonces de nosotros es una viga con ambos extremos continuos, ¿no? Es continuo, es tanto continuo a la izquierda como a la derecha, ¿no? Si estamos en esta viga, es continua acá y es continuo acá, ¿no? Simplemente apoyado sería 2, ¿no? Con un extremo continuo sería una viga en voladizo, por ejemplo, ¿no? Con un extremo continuo. Con un extremo continuo, una viga en voladizo, o una viga en voladizo que también es acá, en voladizo con un extremo continuo, solo acá, con un extremo continuo, por ejemplo, con un extremo. Pero esto tiene ambos extremos continuos, ¿no? Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta la luz entre 18.5, que es la altura 2, 29, 28. ¿Es mayor a eso nuestro peralte? Sí, nos damos cuenta que sí cumplimos. Entonces, ¿por qué hemos elegido un peralte de 55? Ahora vamos al predimensionamiento de columnas. Las columnas, al ser sometidas a carga axial y momento flector, tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos, ¿no? Además de este, se debe tener en cuenta al momento del predimensionamiento que el tipo de falla a inducir a una columna debe ser del tipo dúctil. Es así que se tienen los siguientes valores y expresiones, ¿no? Se debe tener en cuenta a la hora del predimensionamiento que están sometidas a carga axial y momento flector, ¿ya? Entonces nos propone, ¿no?, que existen 4 tipos de columnas. Este método de predimensionamiento, existen 4 tipos de columnas: columnas centrales, la C1; columnas de extremo a un pórtico secundario, sería la C2; columnas de extremo de un pórtico principal, la C3; y columna de esquina, la C4, ¿ya? Y nos propone los siguientes cuadros para el predimensionamiento, teniendo en cuenta que se debe inducir a estas columnas a que su falla sea del tipo dúctil, no del tipo frágil. Entonces, en experimentos realizados en Japón, se determinó pues que para que una columna sea del tipo dúctil, se le debe añadir un factor n que esté entre 1/3, ¿sí? Acá está,
¿no? Donde pues acá se puede apreciar de que para que la columna sea inducida a una falla frágil, este factor n, como les decía, a una falla dúctil, perdón, debe ser n debe estar o debe ser menor a 1/3, y para que sea una falla frágil n debe ser mayor a 1/3. Entonces lo que nosotros queremos es que la estructura sea o su falla sea del tipo dúctil, ¿no? Porque da tiempo a los usuarios a que puedan salir ante un evento sísmico, ¿no? Produce una cierta cantidad de tiempo este tipo de fallas para que puedan evacuar las personas, mientras que la falla frágil es una falla explosiva, ¿no? Una falla automática, ¿no? Al instante. Entonces, teniendo en cuenta esto, se elaboró estos cuadritos, pues, ¿no? En este experimento se elaboró estos cuadritos que nos ayudan, ¿no? Donde nos dice que para una columna tipo C1 se va a tener en cuenta el peso, la carga total, ¿no? Que es P, va a ser a 1.10 PG. PG es la carga tributaria total, ¿no? Se va a aumentar en un 10% y con el factor n de 0.30, que sería para un nivel de pisos de una edificación menor a 3 pisos, ¿no? Menor a 3 pisos. Para una C1 mayor para los últimos 4 pisos o mayor a 4 pisos, 0.25, ¿no? Para una C2 y una C3 se va a utilizar 1.25 PG y N 0.25. Para una tipo C4 P va a ser igual a 1.50 PG y un N de 0.20, ¿no? Y para el caso para determinar el P se tiene que tener en cuenta el peso tributario del servicio, ¿no? Entonces acá también se debe tener en cuenta este cuadrito según el tipo o el uso, ¿no? Que también esto nos determina la E030. Entonces, evaluando la E030, que se va a hacer el estudio en la sesión 3, vamos a encontrar que esta es una edificación de uso del tipo C, ¿no? Entonces vamos a optar por un peso de 1000 kilos por metro cuadrado. Listo, 1000 kilos. El área tributaria sería el de acá, ¿no? El de acá, que está determinado por que es el paño más desfavorable, constituido por las luces más desfavorables, no tanto en X como en Y. Entonces esta área tributaria va a ser el de acá, tiene 31.79. Muy bien, ya está, 31.79. Número de pisos, número de niveles, va a ser 9, incluido el sótano. La altura libre del entrepiso, 243, me parece que ya lo había colocado. 243, la altura libre de entrepiso. Y acá lo estaba trabajando, a ver. 243, me parece que es 243, 270. 2 libre, a ver. 240 ya. Altura libre de entrepiso, la altura libre. El factor de ductilidad, como es vamos a utilizar a 0.30 ya. Vamos a utilizar el valor de 0.30, ¿no? Como nos dice acá que tiene que ser menor o igual a 1/3, y 1/3 es igual a 0.33333. Entonces vamos a utilizar 0.30, ¿no? Nos correspondería 0.25 porque son 9 pisos, ¿no? Pero vamos a probar con 0.30, ¿no? De eso se trata el predimensionamiento, de ir probando. Cambiamos estos valores que están pintados de blanco y color azul y vamos a encontrar acá el ancho, ¿no? Si nosotros proponemos un ancho de columna, ¿no? De 25, entonces nos sale un peralte de 1.50. Entonces acá vamos a optar por un ancho de 65 o de 60, perdón. Vamos a optar por un ancho
como nos propone acá el arquitecto, vamos a poner de 50. De 50 por 75 nos sale, ¿no? Entonces vamos a asumir 75, ¿no? Acá el arquitecto nos ha propuesto columnas de 50 por 80, ¿ves? ¿Vieron? Casi por ahí está, ¿no? Lo que pasa es que a los arquitectos también les enseñan el curso de estructuración, ¿no? Entonces ahí ya van aprendiendo, ¿no? Pero no todos los arquitectos suelen proponer, ¿no?, las columnas. Otros prefieren que el ingeniero lo haga. Pero bueno. Vamos a seguir. Ahora vamos con el predimensionamiento de muros de concreto armado. Los muros de concreto armado tienen como principal función absorber las fuerzas de sismo, ¿ya? Mientras más grande la sección, esta tomará un mayor porcentaje del cortante sísmico total. Es así que se tienen los siguientes valores y expresiones. Muy bien. ¿No? Se va a utilizar esta fórmula. El SUX, que es el cortante. Esto se va a hallar en la norma E030. El PTE ya lo tenemos acá, que es el peso total de la edificación, ¿no? El peso total de la estructura, que es el de acá. Ahora lo que nos toca es encontrar el área total de la edificación. Me parece que es esta, pero vamos a comprobarlo. El área total de la edificación sería 495.24. El área total de la edificación. La altura total de la edificación. La altura total 2201. Está bien, vamos a redondear a 22 metros. El CT, bueno, acá vamos a la norma 030 y vamos a determinar los valores de SUX, ¿ya? Y el valor de CT también, que es una expresión que depende del sistema estructural. CT se va a determinar, acá está. Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado, pórticos dúctiles, resistentes a momentos sin arrastramiento, ¿no? O pórticos de concreto armado sin muros de corto, 35. 45 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros. 60 para edificios de albañilería y muros de concreto armado o muros estructurales o muros de ductilidad limitada. Entonces acá nosotros estamos asumiendo que se va a constituir por pórticos, ¿no? Entonces vamos a adoptar 35. Vamos a iniciar con 35. Listo. Ahora Z. La edificación va a estar en la ciudad de Lima. Entonces para Lima este Z nos corresponde para la costa, que es la zona 4, nos corresponde 0,45, ¿ya? 0,45. Listo, acá está 0,45. El uso que va a tener esta edificación, el factor U va a ser igual a, es una edificación del tipo común, como les dije anteriormente, del tipo C, entonces le corresponde un factor de 1, ¿cierto? Un factor de 1. Acá comprobamos, ¿no?, que lo que les había dicho anteriormente acá, para el peso de servicio a 1000 kilos, es un tipo C, ¿no? ¿Por qué es un tipo C? De categoría C, una edificación común, porque el uso va a ser de vivienda y oficina. ¿Vieron? Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. 1. El S, el factor del suelo. El S va a ser un suelo tipo y una zona 4. Vamos a considerar un suelo S1. Vamos a considerar un suelo tipo S1, ¿ya? Un tipo de suelo S1. Vamos a considerar un tipo de suelo S1. ¿Por qué? Porque
es un suelo, por lo general los suelos de la costa son del tipo rocoso, ¿no? A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizo homogéneo. Los suelos son muy rígidos con velocidades de propagación entre 500 metros por segundo y 1500 metros por segundo, ¿no? Dando una capacidad entre mayor o igual a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? O en todo caso vamos a considerar de suelo intermedio, ¿ya? Un S2 vamos a considerar. Un tipo S2 sería entonces S2 1.05, ¿no? Zona 4, suelo S2 1.05. 1.05, listo. El periodo corto y el periodo largo TP S2 corresponde 0,6 y 2. 0,6 y 2. Listo. Entonces ya modifiquemos eso. Acá se hace la operación, ¿no? Acá están los factores: sux, zonificación; u, el uso; S, el factor suelo; C es el factor C se determina mediante el factor C. Acá está. El factor C, que es el factor de amplificación sísmica, se determina en función al periodo de la edificación y el periodo corto y el periodo largo, ¿no? Teniendo en cuenta estas relaciones, se determina si C equivale a 2.5, si C equivale a 2.5 por TP entre T, o equivale a 2.5 TP por TL entre T al cuadrado, ¿no? Entonces acá ya se le ha agregado una función para que pueda determinar el periodo. Entonces nos sale 2.39, ¿no? 2.39. Ahora, si nosotros cambiáramos acá el factor CT a 60, asumiendo que va a estar constituido por muros estructurales, C valdría 2.5, ¿se dan cuenta? ¿No? O asumiendo que va a estar constituido por muros y pórticos, 45, 2.50. Pero si asumimos que está constituido por pórticos estructurales, nos da un factor C de 2.39, ¿no? Entonces, como estamos asumiendo que va a ser un sistema de pórticos, entonces asumimos un valor R de coeficiente de reducción básico 8, ¿ya? Entonces el cortante basal sería igual a 692.49 toneladas, ¿no? Asumiendo un ancho del muro de 25 que nos propone acá, ¿no? El espesor varía en función del número de pisos. Como nosotros estamos entre 7 y 11, asumimos un espesor de 0.25. La longitud efectiva del muro es, se lo deja tal cual, 80 centímetros. Ya más adelante lo vamos a ver eso. Asumimos un refuerzo de media pulgada, distanciados a 20 centímetros, ¿no? Vamos a asumir que la malla, que el acero va a estar distanciado o separado a 20 centímetros. Entonces obtenemos una longitud de muro de 2.18. Entonces asumimos 2.20, 2 metros de longitud de muro en ambas direcciones, porque estamos asumiendo que en ambas direcciones es un sistema de pórticos, ¿no? Entonces en ambas direcciones la longitud de muro que necesitaría es de 2.20. Entonces luego hacemos una verificación donde consideramos la altura libre, 240, ¿no? Y nos pide el código ASCII que lo dividamos entre 25, ¿no? Y multiplicado por la altura. 0.10 sería el espesor mínimo que deberían contener estos muros. Pero como hemos asumido 25, pasamos normal. Muchas gracias, les invito a seguir la página nuevamente, a compartir la clase, ¿no? en sus redes, y nos vemos en la siguiente clase.